Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Raúl Vega de cursodecálculo.com. Vamos a ver este ejercicio de matemáticas. Es un ejercicio de cálculo integral. Este ejercicio abarca de todos los tipos de integrales que se ven en un curso convencional de cálculo integral. Desde lo más básico, que son las integrales por cambio de variable, hasta lo más complicado, como pueden ser las integrales por fracciones parciales, pasando por las integrales por partes, también las integrales definidas, la sumatoria de Riemann, y también vamos a ver área bajo la curva o área entre curvas. Muy bien, entonces todo esto cubre el siguiente video. Quédate hasta el final porque te aseguro que si ves este video completo vas a aprender bastante de cálculo integral. Muy bien, vamos a comenzar. En la primera página, no le das caso a las páginas, la paginación es nada menos. Página 8 dice, instrucciones. Resuelve las siguientes integrales utilizando el método de cambio de variable. ¿En qué consiste el método de cambio de variable? Te voy a explicar. La integral que nos dan aquí no corresponde a una fórmula de integración directa. Mira, vamos aquí al manual de fórmulas matemáticas, concretamente a la sección de cálculo integral. Dice integrales indefinidas. Entonces, esta página 57. Vamos a buscar la página 57. Está un poco desfasado. Aquí está. Mira, aquí comienza la sección de integrales, ¿no? Las reglas de integración. ¿En qué consisten las reglas de integración? Mira, básicamente las reglas de integración podríamos decir que son muy poquitas, muy poquitas. Sí, vamos a ver solamente algunas, no vamos a ver todas. Todas las que nos van a servir. Esta la debes de conocer, mira, dice la integral de u a la n diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Ok? Esta es una fórmula directa. Esto se aplica cuando tienes una integral como por ejemplo esta fórmula. Integral de x a la 4 diferencial de x. Esto es igual a, según la fórmula, x a la 4 más 1, es decir, a la 5. Y según la fórmula dice que lo que pones arriba como exponente n más 1, que es 5 en este caso, también lo ponemos abajo como denominador. Porque abajo ponemos también el 5. X a la 5 sobre 5. Ese sería el resultado. ¿Te das cuenta? O sea, esta es una fórmula de integración directa. Esta fórmula de integración directa solamente se puede aplicar a términos como este de x a la cuarta o expresiones como por ejemplo 7x a la sexta. Esta se puede hacer de forma directa. Por ejemplo, si quiero hacer la integral de 7x a la sexta, todas llevan su diferencial de x, ya sabemos, ¿no? Ok. Si yo quiero hacer esto, lo primero que tengo que hacer es ponerle el 7 por fuera de la integral. Luego, obedeciendo a esta regla, integral de x a la sexta, diferencial de x, sería igual a x a la 6 más 1, es decir, x a la 7 sobre 7. ¿Estás de acuerdo? Solamente que en este caso, el 7 que está aquí multiplicando se conserva como parte de la multiplicación, y en este caso en especial, se va a eliminar el 7 de arriba con el 7 de abajo, nos va a quedar solamente x a la séptima. Ok, algo que es muy importante que no se nos debe de pasar es que en todos los resultados siempre debes de poner una constante de integración, lo que sería x a la séptima más c. Bueno, esto ya lo debes de saber porque son integrales básicas. Lo voy a pasar directamente a las integrales que tenemos que ver aquí en este documento, como esta que estamos viendo aquí. Integral de x más 3 al cubo. ¿Cuál es el problema con esta integral? Que no podemos aplicar directamente la fórmula a menos que hagamos un pequeño cambio de variable. Por eso se llama método de cambio de variable. También se le conoce como método de sustitución. Método de sustitución o método de cambio de variable. Bien, te voy a explicar en qué consiste. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a copiar lo que está dentro del paréntesis. Fíjate que el paréntesis tiene un exponente 3. No le hagas caso al exponente. Aquí igual el exponente podría ser un 7. En este caso es un 3. Me voy a acercar un poquito. Mira, lo único que tú tienes que hacer es poner toda la atención a lo que está dentro del paréntesis. Lo voy a copiar. Lo voy a poner aquí aparte, abajo. Y voy a hacer mi cambio de variable. Consiste en poner u es igual a esto. O sea, es decir, estoy cambiando esta expresión x más 3 por una expresión con una variable completamente diferente. En este caso la u. Por convención y por costumbre, igual puede ser la v o la w
U puede ser cualquier variable de estas. Es una variable nueva, vamos a decir. Y aparte tenemos que hacer la diferencial de U, es decir, como si fuéramos a hacer la derivada de U con respecto a X. Comprendemos que la derivada de U con respecto a X sería, eso ya lo debes de saber hacer derivadas. Cuando llegas a cálculo integral, tú ya debes de saber hacer derivadas, pero si no lo sabes, no te preocupes, aquí lo vamos a repasar. Derivada de X es simplemente 1, ¿estás de acuerdo? Y la derivada de 3 es simplemente 0. Siempre que tengas la X sola, así, su derivada sería 1. Y siempre que tengas una constante sola, su derivada sería 0. El 0 ya no se pone, solamente se pone el 1. Es más, el 1 tampoco se va a poner por una razón bien. Porque aquí en cálculo integral, cuando hablamos del método de cambio de variable, o el método de sustitución, que también se llama así, método de sustitución o cambio de variable, lo que nos interesa no es la derivada como tal, sino el diferencial. Es como si a la derivada de U sobre dx le quitas la parte de abajo, dejas solamente de U, y el dx pasa multiplicando, así. Como el 1 se puede quitar, pues quedaría simplemente que du es igual a dx. Fíjate estos cambios que hice. Esto es a lo que se le llama el cambio de variable o sustitución. Y a continuación voy a hacer lo siguiente. Observa. Voy a copiar mi integral original. La copio. Voy a pegar aquí abajo. ¿Ah? Voy a poner enseguida, mucha atención. Esto depende de cada profesor. Pero, por ejemplo, la mayor parte de los profesores ponen un signo igual. Yo en lugar de signo igual, pongo una flecha doble. Es muy importante esta flecha doble porque me está indicando que todavía no lo estoy resolviendo. ¿Me explicó? Mira, aquí está, es esta flecha. Sí, ahí está. Esta flecha me está indicando que todavía no voy a resolver la integral, sino que la voy a cambiar por otra integral que sea más fácil de resolver. ¿Comprendes eso? Muy bien, excelente. Entonces, voy a hacer un cambio, obsérvalo. Voy a poner, en lugar de esto, voy a poner simplemente integral. ¿No? Si aquí dice que U es equivalente a X más 3, entonces en la integral, la parte que dice X más 3, la voy a cambiar por una U. Pero como está el cubo, pues como es X más 3 al cubo, pues yo voy a poner U cúbica. Entonces voy a poner U cúbica. En lugar de dx, voy a poner U cúbica de U. ¿Viste el cambio que hice? O sea, cambié la variable x por una variable u y su diferencial. ¿Ok? Y ahora sí, ya puedo aplicar directamente la fórmula de u a la n de u igual a u a la n más 1 sobre n más 1. ¿Ok? O sea, es decir, en este caso ya lo puedo resolver de forma directa. Ya no voy a poner una flecha, voy a poner el signo igual. Entonces mi resultado va a ser igual a u elevado a la 3 más 1. ¿Estás de acuerdo? Según la fórmula, esto sería igual a 3 más 1 sobre 3 más 1. Es decir, en la parte de abajo voy a poner, uy, ¿qué pasó aquí? Algo le moví, perdón. Continuamos. Sí. 3 más 1 sobre 3 más 1. Ahí está. ¿Ya viste? A la 3 más 1 sobre 3 más 1. Es decir, tal cual está aquí, u a la n más 1 sobre n más 1, más la constante de integración. Mira, con la práctica ya no es necesario poner tanta cosa, es decir, eso de poner 3 más 1, simplemente 3 más 1 son 4, y en la parte de abajo 3 más 1 también son 4, ¿no? Eso lo debes de saber. También desde tus clases de álgebra tú debes de saber que una expresión como esta también se puede escribir de esta otra manera. Mira, obsérvalo. Voy a poner aquí enseguida. En lugar de poner u cuarta sobre 4, voy a poner 1 sobre 4 y a un lado voy a poner un cuarto. Siempre es preferible así. Es lo mismo. O sea, es decir, un cuarto sobre 4, no te confundas, es exactamente lo mismo que un cuarto de un cuarto. ¿Ok? Más la constante de integración. Y listo. Ya tengo entonces resuelta la integral hasta cierto punto. Recuerda que esta parte de aquí se llama sustitución. Ahora viene la restitución. La restitución consiste en volver a poner el valor auténtico de la U. La U en realidad vale X más 3. Voy a quitar esta U. ¿Estás viendo aquí? En su lugar voy a poner X más 3. Eso se llama restituir o restitución. Así que voy a poner enseguida, voy a poner igual a U. Quitamos la U, ponemos un paréntesis y dentro de ese paréntesis pongo X más 3 y queda elevado a la cuarta potencia más la constante de integración. Y listo. Así es, un cuarto de X más 3 a la cuarta potencia más C. Este es el resultado final.
vamos a encerrar este resultado en un rectángulo. Yo te aconsejo que lo encierres en un rectángulo siempre. Bien, aquí está. Este es el resultado final. Así es como se aplica el método de cambio de variable. Ahora, yo generalmente cuando trabajo con matemáticas, sobre todo si son un poquito complicadas, yo utilizo mucho una web que se llama Wolfram Alpha. Y en esta web yo acostumbro utilizarla sobre todo para confirmar mi resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso es muy fácil, pero vamos a confirmar el resultado. Es x más 3 al cubo. Voy a poner integral, paréntesis, integral, x más 3 al cubo. Yo no pongo el diferencial de x, ya la aplicación lo pone por default, mira aquí lo puso dx. Me dice que es un cuarto, x más 3 a la cuarta más c, más la constante, ¿viste? Un cuarto de x más 3 a la cuarta más c. O sea, es decir, estamos siguiendo la costumbre de cómo trabaja la mayor parte de los profesores. Mira, ¿qué pasaría si yo no hubiera movido esta un cuarta sobre 4? Me hubiera quedado así, mira, observa esto. En lugar de que me quede así, me hubiera quedado x más 3 a la cuarta, en lugar del 1, así, sobre 4. Y es exactamente lo mismo, pero por costumbre, la mayor parte de los profesores preferimos de esta manera. Así que por eso es que lo hemos puesto de esta manera. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver la siguiente. Mira, la siguiente es una integral trigonométrica, pero muy sencilla, o sea, una integral directa, de integración trigonométrica directa. Observa. Me voy directamente a las integrales de funciones trigonométricas, porque también. Integral, vamos a repasarlas para que incluso te las vayas aprendiendo. Integral de seno es menos coseno. La integral de coseno es seno simplemente sin el menos. La integral de tangente es igual al logaritmo natural de la secante de u. Pero también existe otra versión que sería menos logaritmo natural de coseno de u. Las dos versiones son válidas. ¿Cuál es la correcta o cuál debes de elegir? Depende de cada profesor y depende de las opciones que tengas en el examen. La integral de cotangente de u es igual al logaritmo natural del seno de u. La integral de secante de u es igual al logaritmo natural del paréntesis secante de u más tangente de u. ¿Ok? Y también aquí nos da otra versión alternativa. Es logaritmo natural de la tangente de u sobre 2 más pi sobre 4. La integral de la cosecante de u es igual a logaritmo natural de cosecante de u menos cotangente de u. Y esto es igual también al logaritmo natural de u sobre 2. También tenemos esto, mira, integral de secante cuadrada de u, es decir, vienen unas versiones al cuadrado. Sin embargo, las versiones al cuadrado de preferencia no. No, porque resulta que los profesores lo que quieren es que ahí apliques algo que se llama potencias trigonométricas, más que aprenderse las versiones directas. Ajá. Muy bien, en las que sí te recomiendo que te aprendas son las versiones que no están al cuadrado, como esta. Bueno, entonces, vamos a copiar la fórmula del coseno. ¿Sí? Integral de coseno es igual a seno. ¿Sí? La vamos a copiar, tal cual. Así. Lo voy a poner por aquí. Integral. Perdón. Integral del coseno de u. Diferencial de u. Es igual a, según la fórmula, seno de u, directamente. Seno de u. Lo pongo en inglés, así porque la teclado no lo admite en español, pero bien. Seno de u más c. Así. Esa es la fórmula que se va a utilizar. No es la solución del problema, pero es la fórmula. ¿Ok? Y esta fórmula la vamos a poner por ahí en un apartado. Nada más. La vamos a poner por aquí apartada. Y ahorita vamos a trabajar con ella. Porque no hemos hecho el cambio de variable, así como hace rato. Primero se hace el cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? No le hagas caso a la fórmula. La vamos a poner en color rojo. Sí, ahí está. La fórmula roja no le hagas caso. Está ahí porque la vamos a ocupar. Ahorita nos enfocamos al cambio de variable. ¿Cómo hacemos el cambio de variable? Hace rato dijimos, se toma lo que está encerrado, lo que está más encerrado. En este caso, lo que está más encerrado sería 3x más 2. Eso es la u, ¿de acuerdo? No el coseno, sino lo que está dentro de ese paréntesis. El argumento del coseno. Entonces, esa va a ser la u. Por lo tanto, vamos a poner aquí u es igual a 3x más 2. Y enseguida ponemos diferencial de u. Ya sabes que el diferencial de u es como si pusiéramos la derivada de u con respecto a x, quitamos el de x, lo pasamos multiplicando y dejamos solo el de u. Ya no vamos a hablar de eso, solamente vamos a decir diferencial de u es igual a la derivada de 3x, que sería 3, y la derivada de 2, que sería 0.
ese 0 ya no se pone. El de x que pasó multiplicando y nos queda así. Pero mucho ojo con esta parte, porque aquí tienes que tomar en cuenta que junto al diferencial de x, junto al de x, no deben de haber constantes. El 3 es una constante. Ese 3 no puede estar aquí. Cuando veas que pasa esto, lo tienes que pasar hacia abajo del diferencial de u. O sea que va a quedar al final como du sobre 3. Mira, lo voy a poner aquí como un paso extra. Va a quedar como du sobre 3 es igual a dx. Así. ¿Por qué debajo? Porque está multiplicando, pasa dividiendo como cualquier otra ecuación. Así es. Muy bien. Es la costumbre, así se hace en este set. Muy bien. Vamos a hacer ahora el cambio de variable. Te das cuenta que no hemos utilizado la fórmula. Está aquí porque la vamos a ocupar en algún momento. Voy a copiar la integral original. Acuérdate del paso que hicimos. Después del cambio de variable, copiamos la integral original. Es lo que voy a hacer. Voy a copiar mi integral original. La voy a pegar por aquí. ¿Observa? Voy a pegar. Ahí. Y enseguida voy a hacer el cambio de variable. Como decíamos con el cambio de variable, poníamos una flecha. Esta flecha nos va a indicar que se va a hacer un cambio de la integral original. Todavía no se está resolviendo. Bien, ahí está la flecha. Ahora voy a poner integral otra vez. Pero en lugar de poner coseno de paréntesis, todo esto, si dice aquí que 3x más 2, ¿qué es lo que está en el paréntesis? Es equivalente a 1. En lugar de poner coseno de todo eso, pongo coseno de 1. Le puedo poner el paréntesis así, o dejarlo sin paréntesis, da lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí ya depende de la costumbre. Mira, en México generalmente no se pone el paréntesis. Generalmente se pone así, coseno de 1, para hacerlo más fácil. En Estados Unidos sí se pone la U, o sea, es decir, esto depende de cada país, depende de cada profesor, ¿no? Hay muchos profesores que trabajan al estilo de Estados Unidos y que le dejan el paréntesis, ¿ok? Y otros que no le dejan el paréntesis. Todo depende de qué tan complicado sea, mira. Si el argumento del coseno es muy complicado, generalmente sí se pone el paréntesis, como en este caso. Si es un argumento pequeño, la costumbre, pues es que no se pone el paréntesis, como en este caso, ¿no? Coseno de U simplemente. Ahora, quitamos dx, fíjate bien, y en lugar de dx, ponemos esto que está aquí. Esto. O sea, du sobre 3. Fíjate cómo lo voy a hacer yo. Voy a multiplicar, porque está multiplicando, ¿no? O sea, es decir, coseno de esto está multiplicando el dx. Pues entonces, esta expresión, que es equivalente a dx, queda multiplicando a la integral de coseno de u. Mira, voy a poner aquí un punto de multiplicación para que se entienda mejor. Aquí, este punto es de multiplicación. Es una viñeta de multiplicación. Y aquí pongo esto, así, ¿ok? Y en un paso extra voy a simplificar esto. Como todavía lo estoy simplificando, pues yo acostumbro repetir la flecha, porque todavía no voy a resolver. Solo estoy simplificando, ¿de acuerdo? Es la misma. Pero mira lo que voy a hacer. La costumbre nos dice que las constantes no se quedan aquí, sino que se tienen que sacar de la integral. Este 3 lo tengo que sacar, lo tengo que poner aquí afuera. Pero estaría mal si yo pongo 3. Eso sería un error. Ahí sí estaría mal. Si yo pongo aquí un 3, ahí estoy equivocado porque no es un 3, es un tercio. ¿Por qué digo que es un tercio? Porque el 3 está en la parte de abajo. Y arriba, haz de cuenta como si hubiera aquí un 1 que no vemos, es un 1 invisible. Y eso hace un tercio, ¿correcto? Muy bien, entonces si está abajo, lo ponemos como fracción. Nos queda un tercio y aquí ya no dejamos más que el de 1. ¿Sí? Es más, ya podemos quitar este punto de multiplicación. Lo voy a dejar, no pasa nada. Pero ¿qué ventaja que tengo ahora? ¿Observas la ventaja? Mira, ya se simplificó de tal manera que ya se puede aplicar la fórmula roja directamente. O sea, ahora sí ya puedo aplicar esta fórmula directa y simplemente esto es igual a un tercio, porque se conserva un tercio, ¿ok? Ya voy a poner el signo igual, yo no pongo flecha, un tercio, y pongo el resultado, lo que dice aquí, seno de u, así, tal cual. Pongo en inglés y luego le paso español. Un tercio de seno de u más la constante de integración. Y listo, ya está. Podemos decir que ya está resuelta. Ahora hay que restituir. ¿Qué significa restituir? Yo te había explicado que restituir significa poner el valor original que tenía la U. La U originalmente vale 3x más 2. Así que vamos a copiar esta expresión y un paréntesis que diga 3x más 2 en lugar de la U. Así, seno de paréntesis 3x más 2. Y esto es el resultado final.
Esto lo vamos a encerrar en un rectángulo. Y listo. Eso es todo. ¿Ya viste? Así es como se hace. Muy bien. Tal vez dirás que me estoy tardando mucho, pero es que te estoy explicando paso por paso. ¿Ok? En realidad debe de ser bastante rápido por eso. Pero ya con la práctica te vas a dar cuenta que es más fácil. Muy bien. Se necesita práctica simplemente. Ok. Listo. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente, aquí, por ejemplo, ¿cuál crees que sea la más encerrada de todas? Entonces sería 3x cuadrada más 2. Así es, exactamente. Pero aquí en este caso tienes que tener cuidado con un detalle extra. Este dx que estás viendo aquí, deberíamos de ponerlo aquí arriba junto al 2x. Es lo mismo. Debe de quedarte muy claro eso, es lo mismo. Mira, en términos generales, si yo tengo a sobre b multiplicado por c, o sea, una c que está multiplicando, yo puedo subir la c encima junto a la a, o se puede poner ac sobre b, y es exactamente lo mismo. Queda lo mismo, me voy a poner el dx encima, ¿sí? Voy a copiar mi integral original. Haz de cuenta como si no hubiera hecho nada hasta ahorita. Yo te digo por qué voy a hacer esto. Voy a poner mi integral original que tenemos que era 2x de x. Y en la parte de abajo voy a poner la raíz, tal cual. Es fácil, realmente esto es fácil, ¿no? O sea, hay métodos más difíciles, pero esto es muy fácil. No sé, movió. Ok, seguimos. Un segundo. Ahí está. Aquí decía 3x cuadrada más 2. Ok, mira, lo que quiero hacer desde el principio, lo que quiero hacer yo es la integral que ves ahí, la estoy modificando para que sea más fácil de entender. La voy a poner como estaba al principio, para que se entiendan todos los pasos. ¿Ok? Mira, voy a copiar, voy a poner una flecha. Y le voy a hacer un cambio, antes de hacer el cambio de variable, para que veas qué fácil va a ser esto. Quito el 2 de aquí, que es una constante, y lo ponemos afuera. Esta vez si pongo un 2, no puse un medio porque no estaba en la parte de abajo. Bien, y aquí arriba dijimos que junto a la x vamos a poner el dx, ¿ok? Eso debe de quedarte muy claro. X lo puedo poner junto al dx para que diga x de x, así. Hasta aquí todo fácil, ¿no? Ahora, ¿cuál es la que está más encerrada? ¿La x o el que está dentro de la raíz? Esta, ¿verdad? Entonces, esta va a ser el cambio de variable. Lo voy a poner aquí, un paso antes, aquí. Aquí va a ser mi sustitución, mi cambio de variable. U es igual a esto. Ya sabes que el diferencial de U es igual a las derivadas, ¿no? Sería 3x cuadrado, sería 6x, 2 por 3, 6. Se le resta 1 al 2, queda 1, 6x. La derivada de 2, 0. El dx pasa multiplicando. A ver, antes de que yo siga, trata de pensar, ¿qué sigue ahora? Aquí, antes de que pasemos al cambio de variable, aquí mismo me falta hacer algo. ¿Qué me falta? Me falta quitar este 6. Aquí junto al dx, sí se puede quedar la x, pero no se puede quedar el 6. Este 6 lo tengo que pasar dividiendo debajo del du. ¿Ok? Eso lo voy a poner como un paso extra. Aquí lo voy a poner enseguida. Lo que voy a poner du sobre 6. Du sobre 6 es igual a x de x. ¿Ya viste esto? X de X no te suena conocido. Es exactamente la parte que está aquí arriba. X de X. Es por eso que hice el primer cambio, antes de incluso hacer el cambio de variable, acomodé esto para que se entendiera mejor. Esto de X de X. Muy bien. Ahora sí ya podemos hacer el cambio de variable. Fíjate bien, voy a copiar la flecha. Vamos a poner enseguida esto. Así, la integral. Y voy a copiar esto tal cual, así. Voy a ir haciendo mi cambio. ¿Qué pongo en lugar de X de X? En lugar de x de x, tengo que poner du sobre 6, tal cual, así. Du sobre 6, fíjate cómo le voy a poner yo. Du sobre 6. ¿Y qué voy a poner en lugar de la raíz? Más bien, la raíz se va a dejar como está. El símbolo de radical, así se queda. Pero lo que está dentro del símbolo de radical se va a quitar. Y se va a poner en su lugar una simple u. Una simple u, así tal cual. Así.
Se borró la raíz. No. Sí, listo. Aquí creo que no tenemos dudas, ¿verdad? Miren, si tienes dudas, por favor, avísame. Vamos con esto. Y ahora fíjate bien lo que voy a hacer. En el siguiente paso, te das cuenta que vuelvo a poner las flechas, ¿no? Porque no estoy resolviendo todavía. Solo estoy modificando para que sea más fácil de integrar. Voy a quitar el 6 de aquí y lo voy a poner afuera. Pero como está abajo, lo voy a poner como un sexto. Pero ya no voy a poner el 1 porque aquí hay un 2. Lo voy a poner debajo del 2, así. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Y voy a hacer otro paso extra. Fíjate muy bien lo que voy a hacer. Mucha atención. Mucha atención. Todo esto es muy fácil. Pero a la mera hora se complica un poco. Pero tienes que hacerlo así. Ya cuando tienes práctica lo haces muy rápido. Mitad de 2, mitad de 6. Esto ya lo sabes, ¿no? Se simplifica. La U, esto es una regla de los exponentes y lo debes de saber. Una regla de los radicales. Pero la raíz enésima de a elevado a la m se puede expresar en forma de exponente fraccionario. Puedo poner como a elevado a la m sobre n, así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la raíz cuadrada de x, yo la puedo poner como x a la 1 medio, porque aquí hay dos números, ¿no? El 1 que está aquí encima de la x, que no se ve, y el 2 que está aquí afuera, que tampoco se ve, pero es un medio. ¿De acuerdo? El que está adentro se pone arriba y el que está afuera se pone abajo, como dice la regla. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a poner, en lugar de raíz de 1, voy a poner u a la 1 medio, u elevado a la 1 medio. Espero que hasta ahorita no tengas ninguna duda. Estas son reglas de los exponentes. Esto se ve desde álgebra. Y esa es la parte que a veces se nos complica. El método en sí es fácil, pero el álgebra que incluye es la parte difícil. Bueno, ya que lo entiendes ya no está tan difícil. Aquí voy a hacer un paso extra. Quiero que veas esto. Es una regla de los exponentes muy sencilla. X a la menos n es igual a 1 sobre x a la n positivo. Sin hacerle caso al 1, porque arriba puso un 1, porque arriba nunca puede quedar vacío, siempre se pone un 1 en caso que quede vacío. Pero mira, lo importante aquí es que si la x tiene exponente negativo, yo la puedo bajar al denominador para que su exponente se vuelva positivo. O al revés, si la x está en el denominador y tiene exponente negativo, por ejemplo, si dice 1 sobre x a la menos n, yo quiero que esta n se vuelva positiva, la voy a subir al numerador, o sea que va a quedar como x a la n positiva, así. O al revés, en términos generales, yo tengo 1 sobre x, lo puedo expresar como x a la menos 1. Porque aquí arriba hay un 1 invisible, y el 1, cuando sube como 1 negativo. Igual si aquí dijera 1 sobre x cuadrada y quiero subir la x para que quede arriba, va a quedar como x a la menos 2. Cambia el exponente, el signo del exponente, eso es lo que cambia, el signo del exponente. Así es. Muy bien, esta es una regla básica de los exponentes. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Esta u tiene que quedar arriba, en el mismo renglón del diferencial de u. Por lo tanto, la voy a subir. Va a quedar como u a la menos un medio. O sea, cambia el exponente a negativo. U a la menos un medio. Y aquí a un ladito pongo el diferencial de u. Hasta aquí vamos muy bien. Ahora ya viene la parte de resolverlo, ¿no? Y entonces ahora sí voy a poner el signo igual. Voy a poner el siguiente renglón para que se entienda. Aquí voy a poner igual a. Ahora sí hay que resolverlo, mira. Un tercio, se copia de un tercio. Voy a poner el paso intermedio, o sea, u elevado a la. En este caso sí voy a poner el paso intermedio porque está más difícil. ¿Cuál es el paso intermedio? Pues vamos aquí a al manual de fórmulas matemáticas, de fórmulas esenciales, ¿no? Esta. Mira. Aquí está. Acuérdate que es u a la n, diferencial de u es igual a u a la n más 1 sobre n más 1. Pero en este caso sería u a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Así es, exactamente, así es. Se ven muchísimos números ahí, pero no es tan difícil. Aquí me falta poner más c, o sea, por costumbre, se pone ya desde aquí. La constante tiene que aparecer desde el momento en el que desaparece el símbolo de integral. ¿Te das cuenta que cuando desaparece el símbolo de integral y el diferencial desaparecen, aparece la constante? Ok, así tiene que ser. Sí, aquí aparece todavía el símbolo de integral y el diferencial, y aquí ya no aparecen, pero aparece la constante. Tienes que tener cuidado con esos detalles,
Porque muchos profesores, nada más porque no pongas un detalle como este de la constante, y ya te ponen como equivocado el procedimiento. Ajá, muy bien. O también igual si no pones el diferencial de U, también. Muy bien. Tienes que tener cuidado con los detalles. Sí, entonces, en este paso que sigue, vamos a simplificar la expresión que estás viendo aquí, que no está tan difícil como se ve. Esto está fácil, nada más que es cuestión de práctica. Menos un medio más uno, esto lo tienes que saber hacer muy fácil. Es álgebra fácil, es aritmética. Mira, menos un medio más uno es una operación muy sencilla. Porque como le vas a sumar uno, lo vas a expresar como dos medios. ¿No? Te fijas en el número que está aquí abajo y lo repites arriba y abajo, en lugar del 1. 2 entre 2 es 1, ¿no? Es como si hubiera puesto más 1. Si hubieras hecho un tercio, te pongo 3 sobre 3. En este caso sería 2 sobre 2. Para que sea más fácil. Cuando son fracciones del mismo denominador, se copio y hago las operaciones de arriba. Menos 1 más 2 sería 1 positivo. Así que me queda un medio. ¿Estás de acuerdo? Mi resultado fue un medio. Y eso es lo que voy a poner encima de la U. U a la 1 medio. ¿Y qué voy a poner abajo? Pues también lo mismo, ¿no? Pues la misma operación. Es un medio. ¿Estás de acuerdo que es la misma operación? Ya que dice menos un medio más uno y menos un medio más uno. Es lo mismo. Hasta aquí espero que todo se entienda. Yo creo que sí, ¿eh? Sí se entiende. Vamos a poner ahora el siguiente paso. Mira, mucha atención. Mucha atención. Voy a copiar esto. Voy a poner enseguida, es muy igual así. Y observa lo que voy a hacer. Observa esto. Esta fracción que está aquí un medio, la voy a quitar. Y la voy a poner debajo de la otra. Para que sea más fácil de hacer lo que te voy a explicar. Así. No, creo que no, un medio. Ahí. Aquí se aplica la regla del sándwich de 4 pisos, o sea, es decir, dice que es extremo por extremo arriba y medio por medio abajo, es decir, 1 por 2, 2 y un 3 por 1, 3 queda como 2 tercios. El resultado de la división de fracciones me va a dar 2 tercios. O sea que en el siguiente paso voy a poner 2 tercios. Ajá, sí, 2 tercios. De 1 a la 1 medio, más la constante de integración. Hasta aquí podemos decir que este es el resultado. Sí, sí está bien, pero hay que simplificarlo. Hay que simplificarlo lo más que se pueda. Y en este caso, lo que yo te recomiendo es que el exponente fraccionario lo vuelvas a poner en forma de raíz. Yo voy a poner en forma de raíz. Exactamente, en forma de raíz. Así que vamos a poner u a la 1 medio. En lugar de eso, voy a poner raíz cuadrada de u. Creo que no hay dudas con eso, ¿verdad? Es decir, es regresar a lo que estábamos viendo hace rato. Y luego, en lugar de raíz de u, ¿qué pongo en lugar de la u? Ya voy a hacer la restitución. 3x cuadrado más 2. Así que finalmente me va a quedar como resultado, ¿verdad? Raíz cuadrada de 3x cuadrada más 2 más la constante de integración. Este sí es mi resultado final. ¿Okay? Ahí está, este es el resultado final. Vamos a comprobarlo con Wolfram alfa. ¿Okay? Es una integral bastante laboriosa. Lo vamos a comprobar. Mira, ahí está, mira, dice 2 tercios de la raíz cuadrada de 3x cuadrada más 2 más la constante idéntica. ¿Te das cuenta que no idéntica? Muy bien. Espero que te esté entendiendo todo esto que te estoy explicando. Muy bien. Siguiente paso. Siguiente paso. Digo, perdón, siguiente integral. Dice integral de 6x cuadrada sobre x cúbica menos 4. Fíjate lo que voy a hacer. Ya no te voy a explicar porque ya lo expliqué hace rato. Simplemente la voy a copiar. Tal cual. Voy a hacer lo que tengo que hacer. A ver si te acuerdas lo que tengo que hacer. Mira. De hecho, y la constante por aquí. Y uno de ellos.
todo muy fácil. Voy a hacer mi cambio de variable. Voy a recorrer esto para que no cambie de página. Ahí está. U es igual a esto. ¿Ok? A ver, si te acuerdas, ¿qué es lo que sigue? ¿Sí? Si puedes pausarlo y trata de resolverlo. Yo voy a seguir para que, por la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, integral de u es igual a 3x cuadrada. Derivada sería 3 por 1, 3 por 1, 3, x a la 2. Se resta. Derivada de 4, 0. Aquí pongo el dx. El 3 lo voy a pasar dividiendo debajo del du. Ajá, así. Entonces va a quedar como du sobre 3 igual a x cuadrada de x. Y ya puedo hacer mi cambio. Entonces me dice aquí que la expresión x cuadrada de x es equivalente a du sobre 3. Du sobre 3. Aquí todo perfecto, ¿verdad? Viendo si no me equivoqué. No, ¿verdad? Todo, todo bien. Listo. Du sobre 3. Y ahora observa esto. En lugar de poner x cúbica menos 4, pongo u. Sepa. Aquí todo muy fácil. Ahora observa esto. Siguiente paso. El du lo dejamos aquí arriba. Quitamos el 3, lo ponemos aquí abajo. Ya no voy a poner un paso extra, simplemente ya sabes que 6 dividido entre 3 es igual a 2, ¿no? O si lo ponemos como paso extra. Lo voy a poner como paso extra para que no quede ninguna duda. 6 entre 3 es igual a 2. Si no, luego me preguntan, ¿de dónde salió el 2? Ah, pues, de 6 entre 3. Ahora observa esto. La U la voy a subir como U a la menos 1. No, no es necesario. Perdón, si fuera U cuadrada, entonces sí. Si fuera U cúbica, entonces sí, hay que subirla. Si fuera U cuadrada, U cúbica, o sea, si un exponente que fuera del 2, del 3, del 4, o cualquier otro más grande, sí conviene subirla. Pero cuando es du sobre U, no conviene subirla. Aquí hay una fórmula directa de integración. Vamos al manual de fórmulas matemáticas. Obsérvala. Está, mira. Integral de du sobre U es igual al logaritmo natural de U. Nada más. ¿De acuerdo? Integral de du sobre U es igual al logaritmo natural de U. Y ya. Todo. ¿Sí? Aquí hay otras anotaciones, pero eso no te preocupes. Aquí. Simplemente, esto sería igual a logaritmo natural de U. Por lo tanto, ya esto ya se puede resolver. Esto es igual a 2 logaritmo natural de U más la constante de integración. ¿Por qué? Por la fórmula directa. Nada más. Por eso. Es más, vamos a poner la fórmula que utilizamos aquí. De que integral de u sobre u, la voy a poner aquí en color rojo. Simplemente para que sepas qué fórmula se utiliza. Integral de u sobre u es igual a logaritmo natural de u más c. Vamos en rojo. Así como la trigonométrica que utilizamos hace rato. Este quedó por ahí. Aquí tenemos la trigonométrica, es la fórmula. La puse en rojo. ¿Ok? El procedimiento en sí es la fórmula que utilizamos es, bien, ya una vez que hice esto voy a hacer la restitución. Voy a poner entonces el signo igual, ya no pongo flecha, pongo el signo igual. Quitamos el lugar, quitamos la u, ponemos x cúbica menos 4. Mira, aquí podemos poner un paréntesis así, x cúbica menos 4. Está bien, pero la mayor parte de los profesores prefieren un valor absoluto. O sea, cuando trabajas con logaritmo natural, preferiblemente se utilizan barras de valor absoluto de x cúbica menos 4 más la constante de integración. Listo. Okay, ese sería el resultado final. Vamos a encerrarlo en un rectángulo. Vamos a ver si coincide con el resultado que nos da vuelta. Ok, entonces voy a copiar esto así, tal cual. Y vamos a vuelta. Todos log, paréntesis, x cúbica menos 4, 2 logaritmo natural de x cúbica menos 4,
más la constante de integración. Todo perfecto. Ahora te preguntarás, ¿por qué aquí dice LN? ¿Por qué aquí dice log? Esto cambia mucho de una aplicación o de un libro a otro. Mira, depende. Por ejemplo, como esta aplicación es de Estados Unidos, en Estados Unidos se pone el log en lugar de LN. Ajá, la mayor parte de los profesores se refiere al logaritmo natural, ¿de acuerdo? Miren, es logaritmo natural. En México no es así. En México, cuando pones log, la mayor parte de los profesores se refieren o nos referimos a logaritmo base 10. En Estados Unidos, la palabra log, si no aparece nada más, es porque es logaritmo base e. O sea, es decir, logaritmo natural. Es lo mismo que logaritmo base e. ¿Bien? Ok, espero que no te haya confundido con eso. A ver, vamos a ponerlo más fácil. En Estados Unidos, voy a poner Estados Unidos, y aquí vamos a poner México. Mira, en Estados Unidos, la palabra log quiere decir logaritmo base e. O sea, es decir, logaritmo natural. Así. Pero en México, la palabra log quiere decir logaritmo base 10. En México tenemos que usar LN para logaritmo natural. Miren, costumbres, nada más son costumbres regionales. Ok, listo. El resultado es correcto. Vamos a ver la que sigue. La que sigue está muy fácil. O sea, observa esto. Mira, en este caso, la voy a copiar tal cual, pero para quitar ese 3 que está ahí, ya no, ¿verdad? Ya no es necesario. ¿O sí? Ah, vamos a poner la fecha. O sea, me refiero a esto. Ya no será necesario explicar lo de la constante, se tiene que sacar el 3, ¿sí? Está fácil, lo sabemos, para que se entienda mejor. Pero mira, mejor sí te voy a explicar, porque aquí ya vi una parte que se va a complicar. El 3 se tiene que sacar de la integral, sí o sí. Sí. Y por otra parte, aquí hay un detallito extra. Esta x cuadrada que estás viendo aquí está multiplicando a la expresión seno de 4x, seno de lo que está en el paréntesis. ¿Sí? Ok. Fíjate bien, esta x cuadrada por nada del mundo se puede multiplicar por esto que está aquí dentro del paréntesis, porque esto que está aquí es inaccesible, forma parte del argumento de seno. Pero esta x cuadrada sí la puedes mover junto a la expresión de x. Esto lo tienes que hacer siempre en este caso, en este tipo de integrales. Así. ¿Ok? Ya podemos hacer el cambio de variable. Ahora sí. La u va a ser lo que está encerrado. Que la u va a ser esta expresión que está aquí. Esta va a ser la u. U es igual a 4x cúbica menos 12. Diferencial de u sería igual a 3 por 4, 12. X a la 2, 12x cuadrada, más 0. Diferencial de x. Fíjate que ya nada más por costumbre, el 12 no debe estar aquí, sino que se pone debajo del u. Ya no lo puse como un paso intermedio, ya no puse un paso extra. Lo puse aquí ya directamente. Ya sabemos cómo se hace. ¿Muy bien? Ya sabes que ese 12 no puede estar aquí, sino que se pasa hacia abajo. ¿Muy bien? Excelente. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente, mucha atención. Vamos a hacer el cambio de variable. Y entonces, ¿qué hacemos? La palabra seno se conserva, no tiene por qué modificarse. Pero lo que está en el paréntesis se cambia por una simple u. Y ese, voy a pausar un momento, te permito. Continuamos. Entonces, perdón. Aquí decía 3, integral de seno de u. Ok, hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, quité el paréntesis y en lugar de eso puse simplemente la u, ¿no? Seno de u. Dijimos que cuando es un argumento pequeño no se pone paréntesis, o si quieres ponerlo no pasa absolutamente nada. Ponlo así, sin paréntesis. Está lo mismo. ¿Sí? Pero la expresión x cuadrada diferencial de x, esta expresión sí se va a cambiar por la expresión du sobre 12. Porque aquí lo dice, mira, x cuadrada de x es igual a du sobre 2. ¿Sí? Du sobre 2. Sí. Y en el paso siguiente, el 12 se va a poner por fuera. ¿Ok? Entonces va a quedar como 3 sobre 12, porque el 12 está en la parte de abajo. Quedaría como 3 sobre 12. Seno de u, diferencial de u. Ahora sí ya vamos a resolverlo.
Mira, para resolverlo, vuelvo al manual de fórmulas. Vimos que las trigonométricas directas, las que no tienen cuadrados, cubos, nada, simplemente vamos a ver cuál es la fórmula. Observa, observa la integral de seno es menos coseno. Un detalle importante, ¿no? Vamos a copiar la fórmula tal cual. Esta la ponemos aquí. Integral de seno de u es menos coseno de u. La voy a poner aquí en rojo. Más la constante de integración. Esta es la fórmula. La básica. Ya sabemos que entonces, si esta parte de aquí es directo, ponemos como resultado 3/12 simplificado, que es un cuarto, de menos coseno. El menos lo pongo antes del un cuarto. Y el coseno lo pongo enseguida. Coseno de u más la constante de integración. Así todo perfecto. Bien. Lo voy a poner en el siguiente renglón porque no hay espacio. Lo voy a poner ahora. Voy a restituir. Voy a quitar la u y en su lugar pongo la expresión 4x cúbica menos 2. ¿Sí? Ya quedó. Esto es el resultado final. ¿Ok? Vamos a comprobar que esté bien. Como vuelta. A ver, dice, integral de 3x cuadrado seno de 4x cúbico menos 2 de x igual a menos un cuarto, vamos aquí abajo, es menos un cuarto, coseno de 2 menos 4x cúbica, 4x cúbica menos 2 más x. Ok, un detalle muy interesante aquí es que el coseno, en este caso, mira, la pusieron como 2 menos 4x cúbica. No pasa nada, realmente es lo mismo. Ok, son equivalentes las expresiones. Ok, ahí quería ver un detalle del por qué. Ok, eso después te lo voy a explicar. Sí, está un poquito, no difícil, pero por cuestión de tiempo, ahorita no te voy a explicar por qué. ¿Por qué la aplicación hizo este cambio? Sí, no en cambio que hizo la aplicación, no es necesario hacerlo, la aplicación lo hizo, no pasa nada, es lo mismo. Ok, después vamos a explicar por qué. Listo, continuamos. Es como si yo te dijera, o sea, menos 2 al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado, pues sí, o sea, a pesar de que son dos números diferentes, los elevas al cuadrado y que te queda 4, ¿no? Es lo mismo. Ok, algo así. Bien. Entonces, pasamos al siguiente tema, ¿ok? Listo. También es cambio de variable, pero es un poquito más, son con exponenciales y otras cosas. Bien. Entonces, vamos a ver. Esta de aquí, no, ya me voy a ir un poquito más rápido por la cuestión del tiempo. Entonces, ya, directamente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la U? El 2x, en este caso. Sí, ya sabemos que tenemos esto. U es igual a 2x. Diferencial de U es igual a 2 de x. La derivada de 2x es 2 de x. El 2 se quita de aquí, se pone debajo del de U. Perdón que vaya tan rápido, pero es la cuestión del tiempo. Ahora, ya que hice eso, hago mi cambio de variable directamente aquí con el integral, la cambio. Lo voy a copiar por aquí abajo. Ahí está. ¿Sí? Voy a poner mi flecha. Igual a integral de y a la U a la U de U sobre 2. Perdón, no, así no. De U sobre 2. Así, listo. Ya sabes por qué, ¿no? Porque quitamos de X y pongo de U sobre 2. Siguiente paso, el 2 se pone por fuera. Ponemos un medio igual a la U de U. Esta es una fórmula directa, la integral de E a la U de U está muy fácil, ya ni siquiera la voy a buscar en el manual. Mejor te digo directamente por cuestión de tiempo. La integral de E a la U diferencial de U es igual a E a la U. Así, tal cual. E a la U, así, más la constante. Si aparece aquí de esta expresión, que sería igual a un medio de E a la U.
Ahora, hay que hacer la restitución. La u vale 2x, ¿no? Entonces sería igual a un medio, igual a un medio de e a la 2x. ¿Ok? Aquí en esta calle está muy transitada, se oye todo el ruido, perdón, pero ni modo. Ok, listo. Un medio de e a la 2x más e. Vamos a ver, este es el resultado final. Vamos a cerrar. Listo, listo, excelente. Vamos a comprobar que esté bien nada más, para que vayamos bien entonces. Está bien. E a la 2 por x cuadrada sobre 2. Ah, que me equivoqué, perdón. Aquí, me equivoqué, ¿verdad? Sí. No, perdón, es a la 2x. Es que no lo entendí bien. Aquí me faltó un detalle, poner un paréntesis para que Wolfram entienda lo que le estoy queriendo decir. Ahí está, mira. E a la 2x, idéntica a la original, ¿sí? Es igual a un medio de e a la 2x más e. ¿Te das cuenta que puso como e a la 2x sobre 2? Dijimos que es lo mismo que si ponemos esto a un lado y ponemos arriba un 1, ¿no? Un medio e a la 2x más e. Un medio e a la 2x más e. Es lo mismo. Pasamos a la que sigue. Sí, fíjate bien. Siempre digo que ya no voy a explicar y siempre termino explicando paso por paso. Aquí, en este caso, lo voy a hacer más fácil. Porque ya sabes cómo es eso. Más inténtalo hacer. U es igual a 2x2 más x cuadrado. De U es igual a 2x de x. Entonces, vamos a dividir. Así. Hago mi sustitución. Sería como U de U. O sea, en lugar de paréntesis, simplemente pongo U. Ni siquiera está al cuadrado, ni nada, simplemente es U. Y en lugar de x de x, pongo de U sobre 2. Pero el 2 pasa dividiendo y queda como 2 sobre 2 integral de. Perdón, voy a poner la fecha. Pongo la fecha. 2 sobre 2 integral de U. El 2 sería 1. Sí, es fácil, ¿no? Y el 2 sobre 2 pues es 1. El 1 ya ni siquiera se pone. Sería U a la n más 1, es decir, U cuadrada. U a la 1 más 1. ¿Cuánto es 1 más 1? Pues 2 sobre, perdón, U a la 2, perdón, es un error de este U a la 2 sobre 2. O sea, U a la n más 1, pero como arriba de la U hay un 1, 1 más 1, pues son 2. Sobre 1 más 1, que también son 2, más la constante, y listo, ya está. Nada más quitamos la U y ponemos su equivalente, ¿no? Pero la U, por costumbre, la vamos a poner a un lado. Ponemos aquí 1 sobre U cuadrado. 1 sobre U cuadrado. Más perdón, 1 sobre 2, o sea, un medio de U cuadrada más C. Eso quise decir. Ahora quitamos la U y en su lugar ponemos un paréntesis que diga 2 más X cuadrado. Es lo mismo que X cuadrada más 2. Y listo. Ahí está el resultado final. Nada más por costumbre yo pongo siempre la X primero y luego la constante. Listo, eso es el resultado. Ok, la siguiente se ve difícil, pero no es difícil, porque mira, la letra M, la letra N se comportan como constantes, ¿ok? Se comportan como constantes. Entonces, observa lo que voy a hacer. Lo que está dentro del paréntesis, esto va a ser la U. Sí, la U. U va a ser igual a esto. Entonces, diferencial de U es igual a derivada de M es 0, porque es una constante. Es como si te dijera derivada de 7, 0. Una constante es 0. Derivada de NX sería N. Es como si dijera 8x. Derivada de 8x sería 8. Derivada de nx es n. Pero la constante n no puede estar debajo, pero no puede estar frente al de x. ¿Qué va a pasar? Dividiendo de 1 sobre n es igual a la x. ¿Sí?
copiar la función original y ahorita vamos a hacer el cambio de variable. Ajá, perfecto. Ajá, con esto, así. Y vamos a poner ahora sí el cambio de variable. Nos va a quedar como raíz de u. No, perdón. Integral. Falta de poner integral. Integral de la raíz de u. ¿No? Nada más. Por multiplicado por du sobre n. ¿Sí? Siguiente paso. La constante la ponemos por fuera. Como dijimos que si fuera un 4 esa n, pues saldría como un cuarto, ¿no? Que sale como 1 sobre n. Aquí queda la raíz de u diferencial de u. Pero dijimos que las raíces se ponen como u a la 1 medio, ¿no? X a la 1 medio, lo que sea. Entonces sería u a la 1 medio, diferencial de u. Y ya nada más ponemos esto como 1 sobre n. U a la n más 1, es decir, u elevado a la 1 medio más 1, que nos da 3 medios. ¿Ok? Por cuestión de tiempo ya no te voy a explicar cómo hice lo de 1 medio más 1. Espero que lo puedas hacer. Y esto lo voy a dividir entre lo mismo, ¿no? O sea, es la misma operación, n más 1, o sea, 3 medios. ¿Sí? Y ya sabes que se pone como la regla de sándwich, pero por cuestión de tiempo, es extremo por extremo arriba, 1 por 2, 2, y medio por medio abajo. 3 por n, 3n. Ok, me voy a explicar rápido. Observa, si tenemos 1 sobre n sobre 3 medios, ¿sí? Acuérdate que es una fracción. Extremo por extremo arriba, 1 por 2, obviamente es 2. Y 3 por n son 3n. Por eso queda así. ¿Listo? Espero que no haya duda con eso. Luego, aquí ponemos u a la 3 medios. U a la 3 medios. Así. Más la constante. De veras, aquí me faltó la constante. Desde aquí ya había desaparecido la integral. Ponemos la constante. ¿Sí? Siempre hay que ponerlo bien. Hay que pasar esto a raíz. Ya te expliqué la regla de los exponentes y radicales, ¿no? Entonces queda como raíz cuadrada de u cúbica. ¿Ya sabes por qué? Se acomodan los... Mira, el que está abajo va afuera. Aquí va el 2. Y el que está arriba va adentro. O sea que aquí va el 3. Se queda como raíz cuadrada de u cúbica. El que está arriba siempre va adentro. El que está abajo siempre va afuera. ¿Listo? El 2 de afuera pues ya ni siquiera se escribe. O sea que igual si no lo pones no pasa nada. Y si lo pones tampoco pasa nada. Vamos a hacer la restitución. Lo voy a poner en el siguiente renglón para que tengamos más espacio. Voy a bajar esto. Ok, ahí entonces nos queda como, en lugar de u, ¿qué hacemos? Ponemos m más nx, lo que vale, ¿no? M más nx. Pero tiene que estar al cubo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a ponerlo dentro de un paréntesis, porque si no, no se entiende que el exponente le afecta a todo lo que está dentro de la raíz. Así. Listo. Y ese sería el resultado final. Vamos a encerrarlo en un rectángulo y esta vez sí lo vamos a verificar con Wolfram porque necesitamos ver que esté bien porque está bastante laborioso. Bien, entonces vamos a decirle a Wolfram que resuelva esto. ¿Qué ofrece como respuesta? Sí, ahí está, mira, nos dio lo mismo. Sí, nada más que no lo... Aquí está, mira. Toma expandido de 2/3 de X, aquí. Oh, lo que pasa es que aquí hizo otra cosa, un detalle extra que no importa. O sea, el resultado es el mismo. ¿No? Este resultado que estás viendo aquí es exactamente el mismo. Pero aquí Wolfram lo simplificó un poquito. Mira, 2 sobre 3n es lo mismo que 2 sobre 3n. Y m más n x a la 3 medios es lo mismo que está haciendo aquí. ¿Estás de acuerdo, no? Bueno, yo lo puse en forma de raíz. En este caso la aplicación no lo pasó a raíz. Nada más. Un detalle. No tiene nada de importante. Listo. Muy bien. Excelente. Entonces el resultado está bien. Vamos a ver ahora la que sigue. En este caso voy a hacerlo un poco más rápido porque tiene tiempo.
Mira, en este caso, u es igual a 2 más 3x. Y diferencial de u, entonces sería igual a 3. Diferencial de x. El 3 pasa dividiendo. ¿Ok? Hago mi sustitución. Ajá. Aquí va la flecha. Se va a quedar como u sobre 3. Sobre u. Y esto sería igual a inversión de la integral de u sobre u. ¿Ok? Tengo que volver a poner flecha. En lugar de igual, porque todavía estoy simplificando, ¿no? Y ahora sí, en el siguiente paso vamos a resolver, ¿no? Igual a un tercio del logaritmo natural de u más x. Y esto es igual a un tercio del logaritmo natural de valor absoluto de lo que vale la u. ¿Cuánto vale la u? 2 más 3x. Más 2. ¿Listo? O sea, 2 más 3x es lo mismo que 3. ¿No? Muy bien, excelente. Y la siguiente dice integral de seno de 5x sobre 1 menos coseno de 5x. Ok, aquí viene este detalle. Mucha atención. Para esto tienes que saber derivadas. Tienes que saber las derivadas de las funciones trigonométricas. Así que vamos a buscar rápidamente la derivada del seno y coseno para que veas cómo es. Un segundo, ¿eh? Estamos rápido. Las derivadas del coseno. Este formulario lo puedes bajar, lo puedes descargar gratis de nuestro sitio web. Mira, en este momento nuestro sitio web tiene un pequeño problema técnico, pero en cuanto esté listo, ya lo puedes descargar directamente. Mientras, aquí puedes ver directamente las derivadas. Observa esto rápido, trata de aprenderte. Derivada de seno es igual a coseno. Derivada de coseno es menos seno. Es al revés de las integrales. ¿Te acuerdas que la integral, la que lleva el signo negativo es la del coseno y aquí es la de seno? Derivada de tangente es secante cuadrada, derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada, derivada de secante es secante por tangente y derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Ok? Ahí está el formulario, lo puedes descargar en nuestro sitio web, http:// clase de matemáticas, clases de matemáticas.org. Eso, gracias. Muy bien. Entonces ya viste las derivadas que vamos a ocupar, ¿no? ¿Cuáles son las derivadas? La de seno y la de coseno. Listo. Volviendo aquí. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque es importante que identifiques que en los cambios de variable, la que está abajo generalmente es la u y la que está arriba generalmente es la derivada de la que está abajo. Solamente que tienes que confirmar o tienes que saber que la derivada de coseno es seno y eso lo puedes ver aquí en el formulario. Derivada de coseno es seno, aunque con el pequeño detalle del cambio de signo. ¿Ok? Acuérdate del cambio de signo. Muy bien. Espero que no se te olvide eso. No voy a poner aquí la fórmula porque no estoy poniendo fórmulas de derivadas, sino de integrales únicamente. Se supone que tú ya debes de saber derivadas, ¿no? Bueno, pero aquí te estamos explicando. Vamos a copiar esto directamente, así, y vamos a poner una flecha, y vamos a hacer un cambio de variable. En este caso, fíjate lo que te voy a explicar, mucha atención. La u va a ser todo lo que está en la parte de abajo. El 1 no le afecta para nada, no causa ningún problema. U es igual a 1 menos coseno de 5x. Pero el signo menos sí va a afectar un poquito por la cuestión del signo, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, diferencial de u es igual a el signo menos está
derivada de coseno es menos seno. Acuérdate, lo vimos hace rato. Menos seno. ¿De qué? De lo mismo, ¿no? De 5x. De 5x por la derivada de 5x. Esto lo tienes que saber desde derivada. Si aparece un argumento como 5x, tengo que multiplicar todavía por la derivada de 5x, que sería 5. ¿Ok? Así. Quiero que veas el signo doble que apareció aquí, el menos, porque ya traía aquí un signo de resta, y el otro menos es porque la derivada de coseno es menos seno. Vamos a acomodar esto simplemente como de las... Ah, pero me falta el de x, ¿verdad? Me falta aquí el diferencial de x. Un montón de ruido, perdón. Perdón. Fíjate bien, aquí el menos por menos va a quedar como más. Va a quedar como 5, fíjate lo que voy a hacer, 5 seno de 5x. Vemos que la parte que está en inglés, esto de 5, vamos a poner como seno. Fíjate bien lo que voy a hacer. El más ya lo voy a quitar, ¿eh? Ya sabes por qué está ahí. Aquí queda el de x, ¿no? Así. Ya quité el exceso de paréntesis. Y el 5 que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo y ya sabes por qué. Espero que no tengamos dudas hasta aquí. Muy bien, seguimos. Vamos a hacer el cambio de variables. Ahora sí. Mucha atención. La expresión completa, sí, seno de 5x con todo y el de x. Por cierto, aquí me faltó subir el de x aquí encima, ¿no? Pues lo tenemos que haber puesto desde aquí encima, para que se entienda mejor. Toda esa expresión de seno de 5x de x, así tal cual, todo esto se va a cambiar por du sobre 5, así tal cual, porque todo esto desaparece junto con este de x de aquí, y en su lugar pongo du sobre 5, tal cual. Así. Y en lugar de la parte de abajo, simplemente pongo u. Así de sencillo. Sería difícil, ¿verdad? Es más fácil de lo que parece. Y esto sería igual, bueno, voy a poner fecha. Un quinto de du sobre 1. Ya sabemos que esto es igual al logaritmo, ¿no? Es igual a un quinto, el logaritmo natural de 1 más e. Esto es igual a un quinto del logaritmo natural del valor absoluto, de, ¿cuánto vale u? 1 menos coseno de 5x. Listo. Ahí termina esta sección, estas dos secciones, pues podemos decir, que son de cambio de variable. Ok, fueron bastantes de cambio de variable. La que sigue ya son de otros asuntos, pero son integrales trigonométricas. ¿Te das cuenta que esto está al cuadrado? Pues eso la complica bastante. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en un momento más. Por lo pronto, esta grabación llega a su fin y en un momento más continuamos con la siguiente sección.